Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a hablarles sobre el do while o hacer mientras o simplemente mientras. Recordemos que esta es una estructura repetitiva, es decir, que se usa para crear bucles o lazos a fin de evitarnos tener que hacer tareas repetitivas como habíamos puesto en el ejemplo pasado, escribir 10 números. No tenemos que escribir 10 veces escriba un número, sino que simplemente lo escribimos una vez y lo repetimos 10 veces. Recordemos cuáles son algunos comandos de iteración o bucles, como está el while, que lo vimos la vez pasada, o el for, que lo vamos a ver a futuro. Bueno, el do while evalúa la expresión al comienzo del bucle de repetición. Siempre se usa para crear un pretest. Los bucles pretest se denominan bucles controlados por la entrada. Bueno, ¿y todo esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a diferencia del while, el do while va a ejecutar la acción al menos una vez. El while, recuerden que tenía que cumplirse la condición para empezar a ejecutar la acción. Aquí no, aquí se ejecuta la acción al menos una vez y después evalúa si se debe repetir esa acción. Aquí tenemos unos ejemplos de la sintaxis. Miren la diferencia entre el while, donde evalúa primero la expresión, es decir, primero se evalúa la condición, y si esa condición es verdadera, ingresa a hacer o a ejecutar las líneas de código. Do while, por el contrario, o más bien, a diferencia del while, siempre se va a ejecutar una vez. Al final evalúa la expresión para determinar si esto se debe repetir. Ahora, ¿cuándo es más o cuándo es prudente utilizar el while, el do while y el for? Bueno, aquí tengo una pequeña tabla que saqué de un libro. En el while, el uso más frecuente es cuando la repetición no está controlada por contador. El test de condición procede a cada repetición del bucle. Se debe utilizar cuando se desea saltar el bucle si la condición es falsa. He ahí lo importante. El do while es adecuado cuando se debe asegurar que al menos se ejecute el bucle una vez. Y el for se debe ejecutar cuando se conoce de antemano el número de repeticiones y se desea y puede ser controlado por un contador. Entonces ahí la diferencia entre las tres estructuras repetitivas más usadas. While, cuando deseas evaluar la condición para ejecutar al menos una vez el código. Do while, cuando deseas que el código se ejecute al menos una vez. Y el for, cuando principalmente conoces el número de repeticiones o de iteraciones que deseas hacer. Pero esto lo vamos a aclarar un poco más con los ejemplos en Java. Vamos a verlos. Bueno, en este momento ya tengo creada mi clase, el ejercicio mientras. Voy a ejecutar el siguiente código. Deseo que se me repita una pregunta 10 veces. Voy a anotarlo aquí. Ahora voy a iniciar el proceso. ¿Cuál pregunta? La que sea. Vamos a simular que pide 10 números. No tiene problema esto. Vamos a iniciar entonces colocando el escáner CR es igual a new scanner system.in. Listo, no se olviden de la librería. Y listo. En este caso, con las variables while, también tenemos que tener un incremento. Y ahora verán por qué. Aquí está. ¿Cómo es la sintaxis? Empieza así. Do, colocan corchetes. Ahí está.
¿Qué quiero hacer? Que pregunte, digite un número. Aquí está. Entonces, voy a colocar, aquí primero declaro otra vez el número, y ahora sí, num es igual a scr.nextInteger, para que solamente reciba números enteros. ¿Listo? Entonces, aquí al final del corchete, coloco, abro paréntesis, while x, es decir, el incremento sea menor a 10. Eso es un ejemplo. ¿Listo? Ok, tengo que colocar así. While incremento sea menor a 10. Ahora, tengo que recordar como último paso hacer el incremento respectivo. Entonces, miren, en este código se va a ejecutar al menos una vez esta pregunta. Vamos a guardar. Obviamente no me va a arrojar ninguna respuesta porque no estoy imprimiendo el resultado. Pero quiero que vean, es la repetición. Aquí está. Miren, se va a ejecutar. Y miren que se ejecutó total. Bueno, aquí vemos que todo ejecutó correctamente. Pero entonces vamos a hacerle un cambio al código. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí le voy a colocar, escribió el número. Aquí está, como para completarlo un poco más. Pero aquí le voy a agregar un mensaje. Si desea continuar, escriba un número mayor a 10. Así sencillo. ¿Esto que estoy haciendo? Que estoy comparando la variable o el while a la salida. Es decir, que esto se me va a ejecutar una vez, así sea lo más básico. Tengo que hacer unos cambios. Por ejemplo, aquí voy a agregar una nueva variable, puede ser comparador, para manejar todo en orden. Comparador es igual a scr.nextInteger. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que ya no necesito incremento. Y aquí mi comparador lógico va a cambiar. Puedo hacerlo de dos formas, mientras, por ejemplo, sea con. Y esto lo puedo listo. Entonces, ¿qué está haciendo? Miren que ejecuta este código una vez y me pregunta si deseo iniciar, si deseo continuar, perdón. Para ello va a hacer la comparación lógica. Si se cumple, lo va a volver a hacer. Vamos a ver. Corremos el archivo. Digite un número, coloquemos el ejemplo de 5. Escribió el número 5. Si desea continuar, escriba un número mayor a 10. Vamos a colocar el 7 y miren que vuelve a empezar. Aquí sí puedo escribir cualquier número y esta parte se va a hacer la comparación. Si coloco 11, se cerró el código. Entonces, recuerda
que el while es para ejecutar una línea de código si se cumple una condición, mientras que el do while va a ejecutar una línea de código y se va a repetir si se cumple la condición. Entonces, si tienes duda, por favor escríbeme. A futuro vamos a hacer más ejercicios y a futuro también vamos a ver la estructura repetitiva for. Que tengas un feliz día.